Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, estamos llegando al final de la cursada y como seguramente todos coinciden, es mucho el material que se ha generado. También sabemos que los hemos introducido en un mundo de cuestiones constructivas realmente muy grande. Pero como ustedes deberán entregar una serie de trabajos prácticos donde se solicitan muchos conceptos que luego serán evaluados también en el examen final, les armamos un video acá donde los acompañamos a resolver parte de esos detalles. Nosotros hemos visto en ITC cuatro sistemas constructivos: mampostería, hormigón armado, steel frame y balloon frame o platform frame. También estudiamos esfuerzos, fundaciones y la última clase de cubiertas. Para poder completar estos trabajos nos faltaría una introducción al tema de los vacíos o los huecos, o mejor dicho, el vano y su cerramiento, las puertas, las ventanas, las aberturas. Entonces, en este video vamos a ver esos conceptos básicos para poder analizarlos y algunos ejemplos prácticos con los tips como para que se pueda comprender mejor y puedan realizar los trabajos. Vanos y cerramientos. Llamamos vano al espacio hueco que interrumpe una superficie sólida y en principio haremos un análisis desde dos puntos de vista muy importantes. Uno, un análisis estructural y el segundo desde el punto de vista de las aislaciones. Yo creo que con estos dos puntos podemos arrancar. Entonces, en el análisis estructural, lo primero que consideraremos será al cerramiento sólido ejecutado con mampuestos, que aplica para los sistemas constructivos tradicionales, mampostería y hormigón. Entonces, esos cerramientos pueden ser muros o tabiques, de acuerdo con su función estructural, y podemos realizarlo tanto con ladrillos portantes como con ladrillos no portantes. Y en ambos casos sabemos que este material, me refiero a cualquier mampuesto, sean ladrillos comunes, huecos, portantes o bloques de hormigón, estructuralmente trabaja solo la compresión. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo que abrir esa mampostería para adaptarla a nuestra necesidad arquitectónica de incorporarle una puerta o una ventana? Aquí la primera definición. Necesitamos ejecutar un dintel. Un dintel es aquel elemento estructural que trabaja la flexión y se utiliza para soportar el peso del cerramiento que existe sobre esa abertura. Recordamos, este es el análisis estructural. Desde el punto de vista de las aislaciones, analizaremos en este caso solamente la aislación hidrófuga, dejando a las aislaciones térmica y acústica para los próximos cursos. Y para darle solución a la aislación hidrófuga, debemos asegurarnos la continuidad de las capas aisladoras en toda la envolvente. Porque, como ya hemos dicho en varias oportunidades, la aislación hidrófuga debe estar resuelta en un 100%. Y en esto habrá que ser muy precisos y exigentes, combinando los distintos sectores y o superponiendo esas aislaciones para conseguir esa continuidad deseada. Entonces tendremos las membranas rígidas, que son las que venimos viendo desde el MSI, el mortero de cemento impermeable, para resolver las capas aisladoras horizontales, el cajón hidrófugo y la capa aisladora vertical, y las membranas flexibles o elementos de cubiertas discontinuos como las chapas y las tejas, ambos con sus respectivas sillerías para resolver las aislaciones de las cubiertas. Cerramientos. Aquí llamaremos cerramientos a las carpinterías, sean estas puertas o ventanas. Y vamos a analizarlas según el material con que sean ejecutadas. Las más difundidas en nuestro medio son las de madera, las de chapa doblada, que usamos mucho en los marcos de las puertas, las de aluminio, que son hoy las más difundidas, y por último las de PVC, que nos ofrecen cada vez mejores prestaciones. Y la clasificación
según sus formas de apertura, vamos a tener paños fijos, hojas de abrir en puertas y ventanas, ventanas corredizas, banderolas, etc. En estas imágenes vemos la ejecución de los dinteles. En las partes de las fotos que están en ejecución se ve que se pone una tabla como encofrado. Los dinteles son muy pequeños, tienen la armadura de 3 hierros del 10, por ejemplo, porque son luces cortas. En la que está abajo es una estructura independiente de hormigón, donde el cerramiento es de ladrillo hueco. Lo que se ve ahí es el vano con un premarco y hay una sola hilada de ladrillos, sostenida también por un dintel. Y otra cuestión importante es la denominación de las distintas partes del vano de la carpintería. En la imagen de la derecha también se indica que la parte superior se llama dintel, los laterales los llamamos jamba, con lo cual tenemos la jamba izquierda y la jamba derecha. Y acá hay otro dato importante. En la parte inferior, en el caso de las ventanas, se llama, como ahí dice, alféizar. En el caso de una puerta, la parte inferior se llama umbral, cuando salva una distancia. Es decir, cuando hay un escaloncito lo llamamos umbral. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos una estructura independiente de hormigón armado, con columnas, vigas y losas, y aparece una pared doble con cámara de aire. El paramento interior es de ladrillo hueco del 8, ahí aparece luego la aislación hidrófuga, que es esa línea roja que recorre toda la envolvente, va copiando la forma, donde está la viga se agranda, después vuelve a recuperar el ladrillo hueco, y lo mismo sucede abajo. Acá hay un punto importante: las cámaras de aire hay que cerrarlas. Cuando aparece un vano hay que disponer la mampostería para cerrar esa cámara de aire, y además buscarle el recorrido a la aislación hidráulica para que nunca pierda la continuidad. Entonces esto hay que detenerse a observar el dibujo y ver cómo se cierra en la parte de abajo, en el alféizar y en el dintel. Los dinteles y el alféizar están materializados con hormigón. Hay una cuestión estética que le da volumen. Bueno, son decisiones de diseño, y por otro lado protegen a la carpintería. Además, se observan en las fotos que están en esta lámina, vamos a ver que hay un goterón, que eso es para que cuando el agua corra por la pared de ladrillo va a sortear ese dintel, y en el huequito que genera ese goterón va a evitar que el agua recorra toda la superficie horizontal para no mojar la carpintería. Bueno, hay que analizar un poquito, pero ahí hay un ejemplo de cómo sería esta solución. En esta otra lámina vemos una estructura portante de ladrillo cerámico hueco del 18, y es una carpintería de chapa doblada. El ladrillo cerámico, hay un bloque de dintel que nos colabora y nos ayuda para justamente preparar ese dintel. Esto se puede usar en paños cortos, si no vamos a tener que hacer una viga. Y la carpintería de chapa doblada es un ejemplo también con un paño fijo, que es una chapa plegada, como vimos en la introducción, que va copiando. Pero la idea de esto es que ustedes puedan observar que la aislación hidráulica siempre recorre toda la envolvente. Le damos un poquito de pendiente ahí en el alféizar para que el agua escurra rápidamente. Y bueno, es lo que estamos viendo. Así que también, como en el anterior, analizarlo detenidamente. Aquí hay un ejemplo de bloques portantes de hormigón, es similar al de bloques cerámicos, una estructura armada con viguetas y ladrillones. Hay una carpintería a elección, o sea, el mensaje ¿cuál es? Nosotros tenemos que producir el vano, forrarlo con la capa aisladora vertical, evitar que ingrese el agua y obviamente, primero que todo, sostenerlo con el dintel.
una vez resuelta la aislación hidrófuga, mejor dicho, una vez resuelta la estructura y luego la aislación hidrófuga, podemos disponer de la carpintería que más nos guste. Entonces acá está armado a propósito la imagen. Hay distintos modelos de carpintería, pero en esta solución podemos aplicar cualquiera. Está revocado al lado exterior. Bueno, otro ejemplo más. Siempre con los sistemas constructivos tradicionales. Esta última lámina muestra una estructura de hormigón y un cerramiento de ladrillos huecos no portantes del 18. Aparece también un dintel. Aquí he puesto adrede una carpintería de madera para poder tener todos los ejemplos. También un paño fijo para que ustedes lo puedan hacer rápidamente y no perder tiempo en pensar cómo se mueven esas hojas, que lo vamos a ver en cursos más avanzados. Aparece el goterón realizado con el mismo revoque y el alféizar, en este caso puede llegar a ser un cerámico, como hay muchos ejemplos. Bueno, ahí más o menos hay un panorama de las 4 opciones. Pensemos también que para los sistemas en seco sucede lo mismo, o sea, el mensaje es: resolvemos la estructura, resolvemos el cerramiento y resolvemos la aislación, y después elegimos la carpintería que vayamos a decidir instalar. Bueno, listo. Espero les sea útil para poder realizar los trabajos, y estas láminas están bastante procesadas, con lo cual se pueden usar de ejemplo. Les compartimos al final 2 láminas más con todos los detalles constructivos. Saludos.